Entonces vamos a empezar una nueva serie de mensajes. Esta serie de mensajes está basada en un estudio de primera y segunda de Tesalonicenses. Son dos cartas que el apóstol Pablo escribió. Se llama la serie Prisioneros de Esperanza. Prisioneros de Esperanza. Es una serie que nos va a ayudar a perseverar en la fe en espera del regreso de Cristo Jesús. Perseverar en la fe en espera de su regreso, y va a ser ese estudio todos los domingos en la mañana. ¿Cuántos domingos? Ni me preguntes. Este año yo pretendo ir mucho más despacio en las cartas, porque he tomado así capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ¿verdad? A veces hasta mucho más extenso el pasaje, y es mucha enseñanza, yo lo sé. Es buena enseñanza, es mucha enseñanza, es rica, ¿verdad? Pero ahora quiero tomar porciones a veces más cortas, o como esta el día de hoy, que vas a ver que ni siquiera vamos a entrar a primera y segunda de Tesalonicenses, pero mucho más a detalle me voy a ir, ¿ok? Y espero que eso traiga mucha bendición a tu vida. Así que pasaremos un buen tiempo en primera y segunda de Tesalonicenses, tal vez 2-3 meses. ¿Ok? Va a llegar un momento donde es el Día del Amigo, el 13 de febrero. Ahí pues haremos una pausa y yo voy a predicar un mensaje acorde a la fecha, evangelístico obviamente, y luego regresamos a nuestra serie de Prisioneros de Esperanza. ¿Ok? Muy bien, entonces quiero que vayas en tu Biblia. Primero vas a ir déjame decirte exactamente a dónde, no a primera de Tesalonicenses. Vas a ir a Zacarías, ¿ok? Ve al profeta Zacarías. Profeta Zacarías. Vamos a encontrar Zacarías, aquí está después de Ageo. ¿Dónde está Ageo? Ageo está después de Sofonías. Ok, bueno, ahí entre los profetas menores está Zacarías, y vas a ir a Zacarías capítulo 9. Zacarías capítulo 9. Y vamos a leer del versículo 9 al 17. Si tu Biblia trae títulos que no son palabra de Dios, ¿verdad? Pero son títulos que dicen más o menos de qué habla. Dice el futuro rey de Sión. Está hablando de Jesús. Zacarías 9, del 9 al 17. Dice: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré al doble, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha. Y despertaré a los hijos de Sión contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Jehová de los ejércitos la amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda, y beberán y harán estrépito como tomados del vino, y se llenarán como tazón o como cuernos del altar.
y los salvará en aquel día Jehová su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra, porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Qué promesa, qué profecía de parte de Dios dada a Zacarías ahí. Si tú te das cuenta, la profecía está en dos partes, pero las personas cuando leían esto antes de la venida de Jesús no entendían nada, como tal vez muchos hoy dijeron, ¿qué es eso que está leyendo? Está hablando de la venida de Cristo Jesús, de la primera venida de Cristo Jesús y de la segunda venida de Cristo Jesús. Y se cumple cuando Jesús le dice a sus discípulos, vayan a tal lugar, van a ver ahí un pollino de asna que está amarrado ahí. Si les preguntan, díganle que el Señor lo necesita. Y Él trae ese asno, ese pollino de asno, un bebé de asno, y entonces se sienta sobre él y entra triunfante a la ciudad de Jerusalén. Y ahí viene el rey. Y ellos inmediatamente, los judíos, inmediatamente ligan en su mente esta profecía. Y dicen, ahí está el rey. Es el rey que viene sentado en un pollino de asno, y todos salen, ¿verdad? Hosana en las alturas, ¿verdad? Y empiezan a poner ahí sus con palmas en el camino para que entrara el rey a la ciudad de Jerusalén. Dicen, Él es el Cristo. Él es el Cristo y se está cumpliendo esta profecía ahí. Sin embargo, ellos no entendieron toda la profecía. No es culpa de ellos, ¿verdad? La profecía, la palabra de Dios, tiene esta parte que es progresiva. Se dice así, revelación progresiva, y va revelándose poco a poco. Así que ahora para mí es fácil entender que el resto de la profecía que no se cumplió en Jesús va a ser cumplida en su segunda venida. Porque dice, se extenderá de mar a mar su reino, ¿verdad? No tendrá fin, desde un río hasta otro río. Va a destruir a todos los enemigos. Su pueblo, ¿verdad? Va a ser como un rebaño que Él va a levantar, van a ser de gran estima a sus ojos. Él se sentará, veremos su hermosura, veremos su bondad en su segunda venida. La clave ahí es cuando dice, en aquel día. Palabra clave para los que estudian el discipulado 2, fase 2, A y B. Palabra clave, ¿verdad? En aquel día, está siempre hablando de la segunda venida de Cristo Jesús. Y en esa segunda venida de Cristo Jesús, también nosotros estamos esperando. Nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo. Los judíos esperaban la primera venida de Cristo y no lo reconocieron. Y es un gran riesgo, hermanos todos aquí, gente que nos ve en las redes, que venga por segunda vez Cristo Jesús y te pase lo mismo y no lo reconozcas. Nosotros estamos en la esperanza de aquel que va a venir un día, y un día lo veremos, ya sea que Él venga hoy en la mañana, en un rato, ¿verdad? O en la tarde o en la noche, nadie sabe la hora ni el día. Puede ser mañana en la mañana y se acabó todo. Y estamos en espera de que eso suceda, la segunda venida de Cristo. Mientras estamos aquí, así como llama a los judíos que estaban esperando la primera venida, los llama prisioneros de esperanza, nosotros ahora también somos esos prisioneros de esperanza. Estamos aquí en un mundo caído. Te dije, tú no perteneces aquí. Este no es tu mundo, no es tu casa. No tienes que parecerte a la gente de este mundo, vives diferente a este mundo, tienes una esperanza más allá que el mundo no tiene. Somos prisioneros en este mundo, un día vamos a ser liberados. La tierra misma va a ser liberada de toda esta corrupción. Y nuestros cuerpos, ¿verdad? Van a ser destruidos. Nuestros cuerpos físicos, estamos prisioneros en un cuerpo que se enferma, que le da COVID, que le da cáncer, que le da apendicitis, que le da un derrame cerebral, que duelen los huesos, que se quiebran los huesos. Vamos a ser liberados, somos prisioneros, pero tenemos una esperanza en nuestro Dios, en Cristo Jesús. Amén.
Amén, hermanos. Somos prisioneros de esperanza y debemos perseverar y aprender a perseverar en nuestra fe, en la espera de ese Cristo Jesús que un día va a regresar. Un día va a regresar. Un día le veremos, como decía la profecía, y le verán todos los confines de la tierra. Y un día lo vamos a ver, esa es nuestra esperanza. Y ahí es donde debemos vivir. Así que esa es la parte introductoria de la serie Prisioneros de Esperanza. Este primer mensaje que voy a tomar el tiempo para dar, y aquí entonces empieza apenas a correr mi tiempo, ¿verdad? El primer mensaje se llama Nacer en la tormenta, y vamos a ver el contexto de la iglesia de Tesalónica y cómo es que la iglesia de Tesalónica se desarrolló y creció. Y vamos a ver el surgimiento de la iglesia en Tesalónica como un ejemplo para nuestra vida. Un ejemplo para nuestra vida. En nuestra vida siempre hay dificultades, problemas, tormentas les llamamos. Siempre van a haber. Si ahorita no estás en una tormenta, prepárate, viene la tormenta. No soy ave de mal agüero, pero así es. La Biblia dijo, Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Nuestro objetivo aquí es aprender a perseverar en medio de las tormentas, fuertes, firmes en la fe. Y nos han golpeado fuerte las tormentas. Pero debemos de verdad, hermanos, aquí todos, aprender a confiar en nuestro Dios y nacer o renacer en la tormenta, cada uno de nosotros. Amén. Así que déjame explicarte un poco de historia y cómo nace la iglesia de Tesalónica. Iba a decir la iglesia bautista de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica. Muy bien. Pablo empieza a hacer viajes misioneros y empieza a visitar ciudades principales. Él tiene una estrategia. No lo dice la Biblia, pero se ve muy claramente a dónde se dirigía Pablo, y él llegaba a ciudades principales. Nosotros como iglesia tenemos la idea de llegar a ciudades principales también con el mensaje de salvación. Y hoy estamos transmitiendo a Ciudad Valles y Aguascalientes, sí se pudo, ¿verdad? Y estamos transmitiendo a 2 ciudades más aparte de San Luis. Ciudades principales, ¿ok? Y él empieza a hacer sus viajes, hace un primer viaje, planta algunas iglesias, regresa y da el reporte a su iglesia en Antioquía. Y luego sale en un segundo viaje misionero y empieza a viajar hacia el norte. Tú la bota que ves aquí a este lado, ahí dice Italia, es la actual Italia, ahí empezaba el Imperio Romano. El Imperio Romano abarcaba toda esa área que ves en el mapa y mucho más. La siguiente, después de la bota, lo que está a un lado es toda la península griega, ¿ok? Y luego lo que ves al otro lado es lo que ahora es Turquía, ¿ok? Y hacia abajo, donde se va la línea verde hacia abajo, es todo el área donde está Israel el día de hoy, ¿ok? El pueblo de Israel. Y entonces en esa área es donde está el ministerio de Pablo. Él viaja hacia Turquía. Te dije alguna vez el año pasado, siembra iglesias alrededor de Turquía, que el día de hoy Turquía es el país menos evangelizado, y en esos lugares donde fundaron iglesias, y tú tienes cartas a cada una de esas iglesias en tu Biblia, ahora no hay ni un solo cristiano en esas ciudades. Terrible. Ok, él cruza el mar porque no tiene hacia dónde irse y es guiado por Dios a ir hacia Macedonia. Tú recuerdas ahí en el viaje, el Espíritu le impide entrar a un lado, encuentra oposición en otro lado, y luego él descansa, tiene un sueño donde está un varón macedonio y le dice, ven y ayúdanos. Y él le entiende, ¿verdad? Y dice Lucas, entendimos todos, dice él también, que Dios nos llamaba a ir allá. Y él empieza a viajar hacia el área de Macedonia. El área de Macedonia, y para entender las cartas tienes que entender cómo estaba fundada esa ciudad y qué pasaba en esa ciudad de Tesalónica, pero toda esa área de Macedonia, que es esa península griega, había sido conquistada 300 años antes de Cristo por Carlomagno, y entonces todo el imperio, ahora el imperio griego por Carlomagno. Cuando Carlomagno muere a los 33 años de edad, si puedes creer, bien borracho, y algunos dicen que era gay,
Pues entonces el imperio se divide en sus 4 principales capitanes, ¿verdad? De su ejército. Uno de esos capitanes gobierna esta zona y la zona que se llama Macedonia se divide en 4 partes y pone a personas a dirigir esas áreas. Después de ellos, y llega el Imperio Romano ahora, en el año 150 antes de Cristo llega el Imperio Romano, derroca todo lo que era Grecia y se implanta el Imperio Romano. En el Imperio Romano hacen otra vez de toda esa área una sola área que se llama Macedonia. Y la capital de esa área era Tesalónica. O sea, era como un estado de México, haz de cuenta Chihuahua, ¿verdad? Y la capital era Tesalónica, aquí pues es Chihuahua, ¿verdad? Pero la capital era la capital de la región de Macedonia. Esa era la ciudad de Tesalónica. La ciudad estaba ubicada, como bien lo ves ahí, era un puerto marítimo, pues todo era mar ahí, son penínsulas. Era un puerto marítimo, pero conectaba carreteras, por así decirlas, comerciales, que cruzaban de Europa a Asia y del norte, que también le llamaban Asia, hacia el sur, hacia Egipto, ¿ok? Tesalónica era la ciudad capital del comercio en esta zona cuando se está fundando la iglesia. Tiene una población de alrededor de 250,000 personas, pero hay gente acaudalada, muy rica, hay gente principal en la zona, hay gobernantes que vivían en esa zona, gobernantes romanos que vivían en esa zona, hay muchos griegos, obviamente, porque es su tierra, hay griegos en esa zona, y hay judíos que habían emigrado en las diásporas, les llaman, cuando los perseguían, pues habían emigrado a todas esas áreas, así que también había judíos en la ciudad. Había judíos, había griegos, había romanos, gente muy adinerada, muy empoderada, por así decirlo. Había mucha área de trabajo y servicio. Era una ciudad mercantil, mucha gente de viaje que iba y venía a esa ciudad. Era una ciudad entonces cosmopolita. Era una ciudad también donde había mucha promiscuidad sexual. Y entonces los griegos y los romanos tenían muchos dioses, y entre esos dioses había dioses al vino, por ejemplo, había dioses a la belleza, que más bien era la sexualidad y la fertilidad, y hacían orgías y esas cosas. Había un movimiento gay también desde ese tiempo en esa zona, si puedes creerlo. En esa zona también existían grupos de cristianos que habían sido esparcidos cuando vino la persecución en Jerusalén. Así que también había algunos cristianos en ese lugar. Muy parecido a las ciudades el día de hoy, ¿sí o no? Muy parecido a San Luis, por ejemplo. Gente llegando de todos lugares, con mucha industria, de diferentes niveles socioeconómicos, muchas áreas de trabajo, gente que llega aquí por trabajo, ¿verdad? De diferentes religiones. Esa era la ciudad de Tesalónica. Por eso, después de orar y ver tantas opciones, decidí entrar al estudio de esta ciudad y de las cartas que se escribieron a esta ciudad, porque es una iglesia tesalónica muy parecida a nosotros, ubicada en una ciudad muy parecida a la de nosotros el día de hoy. Y la gente era muy parecida a nosotros, hasta físicamente incluso, lo es. ¿Ok? Esa era Tesalónica en ese tiempo. Ahora quiero que vayas en tu Biblia al libro de Hechos, que es nuestro pasaje el día de hoy. Hechos 17, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y entonces está Hechos, y buscas el capítulo 17 y vamos a quedarnos ahí. Hechos capítulo 17. Y vamos a ver cómo se fundó esta iglesia, ¿ok? Ya te dije el contexto de la iglesia, cómo es que estaban ahí, quiénes van a llegar a formar parte de esa iglesia. Y vamos a ver lo que sucedió en la plantación de esta iglesia, ¿ok? El día de hoy. Dice entonces nuestro pasaje, del versículo 1 al 13, vamos a leer. Pasando por Anfípolis y Apolonia, entonces está hablando de Pablo
Timoteo y Silas vienen en el viaje misionero, ¿ok? Habían llegado a estas ciudades, Anfípolis, Apolonia, de hecho habían estado en la región de Filipos, donde funda la iglesia a los filipenses. Es donde a Pablo lo meten en la cárcel, lo golpean, luego se dan cuenta que era romano, lo sacan de la cárcel, discúlpanos, ¿verdad? Pero por favor, vete de esta región. Y él funda la iglesia ahí y él tiene que salir por su seguridad, sale de Filipos. Pero él sigue a otra ciudad y pasa por Anfípolis, pasa por Apolonia, otra ciudad, hasta que llega a Tesalónica. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Era costumbre pasar ahí primero. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, o sea, 3 sábados, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, sintiendo celos o teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida una fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, es otra ciudad, más o menos a 100 kilómetros de donde están. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Vamos a orar. Señor, damos gracias, Padre, porque esta historia, Señor, en la Biblia nos va a enseñar grandes verdades para nosotros. Aún después de 2000 años, Señor, esta historia que estamos viendo el día de hoy trae bendición, trae enseñanza, trae ánimo y esperanza a nuestras vidas. Te pedimos esta mañana que tu palabra sea con su poder, Señor, eso que haga que nosotros seamos transformados. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Pablo entonces está llegando a la ciudad. Inmediatamente va a la sinagoga de los judíos. Él arma el alboroto porque se pone a discutir con ellos y defender su posición, y con las Escrituras les muestra que Jesús, al que mataron y que todo el mundo había escuchado, incluso que había resucitado, era el Cristo que estaban esperando. Algunos judíos creen, unas mujeres nobles, se empieza a decir que hay cierta clase social en la ciudad que cree en el evangelio, mujeres nobles, hombres no pocos, y se juntan, ¿verdad? Y parece que se van a una casa, porque los rechazan en la sinagoga y se van a la casa de Jasón. Haz de cuenta que nos vamos a casa de los Abella todos, ¿verdad? Y ahí estamos, y ahí Pablo sigue predicando. Parece que nada más pasó 3 semanas, pero hay referencias en la Biblia donde Pablo pues incluso recibe ayuda de los filipenses varias veces económica para estar ahí, no hacer carga a la iglesia en Tesalónica. Lo vemos en otras, en la carta de Tesalonicenses. Y luego también parece que pasó un buen tiempo ahí, pues fundando la iglesia. Entonces no pudieron haber sido solamente 3 semanas, pero este alboroto surge en medio del nacimiento de la iglesia.
¿ok? Jasón pues obtiene una fianza para que lo dejen salir. Yo entiendo por lo que leo que habían escondido a Pablo y a Silas, porque luego ya que él paga la fianza y lo sacan, pues ya ahora sí ya despiden a Pablo, y Pablo se va a otra ciudad a hacer lo mismo. Increíble. Y Pablo llega a Berea con los judíos de Berea. Pero los judíos ahí de Berea, que era otra ciudad que estaba como a 100 kilómetros, eran más nobles, dice, y ellos empezaron a estudiar las escrituras, y otro buen grupo de personas cree en el evangelio. Y él funda esas iglesias ahí, en este viaje misionero. Esta mañana quiero, a través de esta historia, mostrarte, ¿verdad?, cómo hay que nacer en la tormenta. Esta iglesia, hermanos, tiene que nacer en medio de todos los problemas que todos tenemos, en medio de la oposición que viene a nuestra vida, en medio de situaciones difíciles, en medio de roces incluso entre nosotros, de otros cristianos que no les gusta lo que estamos haciendo, de que hablen de nosotros y demás, de que a nosotros como pastores o líderes nos pase algo. Viene oposición a nuestra vida constantemente, pero aún en medio de tanta oposición nació una de las iglesias más importantes en los viajes de Pablo. Los que saben de Biblia y de historia dicen que si no hubiera estado fundada la iglesia en Tesalónica, en la ciudad tan importante que era, el evangelio no hubiera llegado a nosotros como llegó el día de hoy. Era el centro importante donde llegaba tanta gente que luego esparcieron el evangelio a todo el mundo a través de la iglesia en Tesalónica. Y Tesalónica se vuelve esa iglesia que nació en la tormenta. ¿Cómo nació en la tormenta? Guiados por Dios, valientes para Dios y bien fundados en Dios. Y yo creo que son buenas enseñanzas para nuestra vida como iglesia en lo personal, para no desanimarnos, para no dejarnos caer por las situaciones de la vida que vienen a ti. Necesitamos tener el enfoque en el segundo regreso de Cristo, que es todo el enfoque de la carta de primera y segunda de Tesalonicenses. Y lo vamos a ver más adelante. Pero ellos están esperando la segunda venida de Cristo. Y mientras esperamos, nacemos en la tormenta. En medio de situaciones difíciles necesitamos permanecer firmes, guiados por Dios, valientes para Dios y fundados en Dios. Así que vamos a ir a nuestro primer punto aquí, guiados por Dios. Una brújula para nuestras vidas necesitamos. Te dije ahorita cómo es que Pablo llegó a Tesalonicenses, ¿te acuerdas? Él tuvo un sueño. Ahora, los sueños a veces te llegan porque comiste demasiado, tal vez el 31 de diciembre comiste demasiado y soñaste, ¿verdad? Que un varón ahí te hablaba y te casabas con él y estabas embarazada, no sé lo que hayas soñado, pues fue porque comiste demasiado, no pudiste dormir bien, ¿ok? Pero Dios hablaba en ese tiempo en Hechos, en sueños también, señales, prodigios, sueños. Acuérdate, el libro de Hechos es un libro transicional, están pasando cosas que después dejan de pasar. Nuestra palabra más segura es la palabra de Dios. Aquí ya está todo escrito y todo encerrado. ¿Dónde vamos a encontrar guía para nuestra vida como iglesia? ¿Dónde vamos a encontrar la guía para ir a fundar otras iglesias? ¿Dónde vas a encontrar guía para tu vida? Tú necesitas una brújula para tu vida. Como Pablo, ¿cómo es que Dios lo guió a diferentes lugares? Yo cada decisión que tomo no la tomo nada más así porque se me ocurrió, hermanos. Ni en nuestra vida personal, ni en la iglesia tomamos decisiones de esa manera. Evaluamos, no sabes cuántas veces las cosas y aún así de repente nos salen mal. Consultamos a Dios, vamos a la palabra de Dios, oramos, ¿verdad? Y yo ando todo el día con eso en la cabeza. Y de repente, ¿verdad? Vemos cómo Dios empieza a mostrarnos en su palabra a través de circunstancias de la vida, a través del consejo que tomamos. Yo checo con mi esposo, ¿cómo ves esto? No, pues sí, no, pues yo te
pienso que no, pienso que sí, con otros líderes de la iglesia, ¿cómo ven si hacemos esto, si hacemos el otro? Y tomamos decisiones guiados por Dios con mucha oración. Decía alguien ayer en la reunión que tuvimos de liderazgo del Ministerio de Adultos, orar y ayunar, pues son herramientas claves principales para tomar decisiones. Cada uno de nosotros necesita ser guiado por Dios y tener una brújula para nuestras vidas. ¿Ok? El pasaje dice que Pablo se movía de esa manera. Pasó por Anfípolis, por Apolonia y al final acabaron en Tesalónica. Aunque él tenía un plan, un proyecto, eso sí lo debes de tener, planes y proyectos. Nosotros te acabo de mencionar planes y proyectos. Cada uno de esos planes y proyectos debe ser puesto en las manos de Dios. Apréndete eso. Aprende eso de una vez, porque van a venir los golpes de la vida y los roces con otros hermanos, con gente de afuera. Tu familia ni te va a apoyar, al contrario, se van a oponer a todo lo que Dios quiere que tú hagas. Necesitas ser guiado por Dios hasta que llegues a Tesalónica, o sea, al lugar donde Dios te quiere poner, o lo que Dios quiere que hagas. Pasando por Anfípolis, Apolonia, acabaron llegando a Tesalónica. Allí había una sinagoga de los judíos. Pablo fue como acostumbraba, según su plan, a ellos por 3 días de reposo, 3 semanas, discutiendo con ellos, pero él siente, ¿verdad? La brújula de Dios. Tú tienes la palabra de Dios para ir a ella y empezar a guiar tu vida a través de ella. Y sí, tienes un plan, ¿verdad? Yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero todo está en las manos de Dios. Y así debemos ser guiados en tu vida de esa manera, y yo también en lo personal. Dice que ahí declaraba y exponiendo por medio de las escrituras, ¿te das cuenta? Y él se guiaba incluso por las escrituras. ¿Qué escrituras eran las que tenía Pablo? El Antiguo Testamento. Ahora tú tienes toda la Biblia completa. Y ahí les enseñaba que era necesario que el Cristo padeciese, que resucitara de los muertos y que Jesús, ¿qué está haciendo Pablo ahí? Evangelizando. Tarea de todos en esta iglesia, ¿verdad? Así como en la película de Nemo, ¿verdad? Que están en la reunión con los tiburones y todo. ¿Y quién trajo a su amigo? ¿Verdad? Y sacan ahí su amigo, el tiburón saca a su amiguito, ¿verdad? Y otro ya se lo comió. Así, ¿verdad? Todos, a ver, ¿quién trajo a su amigo el día de hoy? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? A las reuniones, dijimos ayer, ¿verdad? Vamos a hacer un seminario de matrimonios. No es para nosotros. O sea, sí, pero no. Sí, nosotros lo necesitamos para que tu esposa ya no te pegue tanto, pero, ¿verdad? Pero realmente es para atraer a otros matrimonios, así como te atrajimos a ti a través de esas cosas. Algunos están aquí, ¿ok? Pero es para otros, y guiados por Dios, la iglesia, lo debemos hacer así. Y en tu vida, apréndete eso, debes ser guiado por Dios en cada área de tu vida, ¿ok? Incluso algunos empiezan a creer por la actividad que tú tienes, por la forma en que te conduces, porque eres transformado, transformada por Dios. Algunos empiezan a creer, se juntan contigo, como se juntaron con Pablo y con Silas. Griegos piadosos, gran número. Mujeres nobles, no pocas. Y esa iglesia se fundó de esa manera. Así que como enseñanza de esta primera parte, debemos empezar a descansar en las promesas de Dios. Descansa en sus promesas. Haz tu plan, ponlo en las manos de Dios y déjate ser guiado, ser guiada por Dios. ¿Ok? Y descansa en las promesas de Dios. Pablo había recibido varias promesas de Dios en sus viajes, incluso en el último viaje donde él sufre el naufragio, es guiado por Dios. Le dice, sí vas a naufragar, Pablo, pero yo todavía tengo mucho plan para ti, no va a pasar nada, vas a naufragar. Y él le dice a la gente ahí, de todas maneras, este barco se va a destruir, mejor coman, porque cuando el barco se destruya en algún lugar vamos a ir a dar, porque Dios así me lo dijo. Y él está confiado, ya él se pone a comer en medio del barco que se está destruyendo. Él agarra la provisión, se la come, el resto la tiran y hasta que el barco naufraga y ellos acaban en una isla.
Necesitamos aprender este año a descansar en las promesas de Dios y que Dios guíe nuestras vidas. ¿Están de acuerdo? No hay otra forma, hermanos, de vivir la vida cristiana si no es descansando en las promesas de Dios. Salmo 145, 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Proponte este año reforzar tu relación con Dios. Refuerza tu relación con Dios. El día de hoy, yo publiqué, es que nadie contesta, yo entiendo, pero yo publiqué unos planes de lectura. Son para ti. Yo ya empecé mi plan de lectura desde hace como 3 semanas. Y yo leo bastante, pues, me gusta aparte, ¿verdad? Y aparte de lo que yo tengo que leer para predicar y demás, yo tengo mi plan de lectura diaria. Y en las mañanas me despierto y es lo primero que hago, leo, ya luego entro al Facebook, veo qué onda y todo. Pero primero leo la Biblia, a veces antes de ir a dormir y leo mi Biblia. Pasa tiempo con Dios para que puedas ser guiado por Dios y puedas descansar en medio de los problemas y dificultades. Si no, lo que va a pasar es que el diablo te va a ganar. Vas a decir, la iglesia no sirve y te vas a ir de la iglesia y el diablo ganó. Y luego vas a querer arreglar tus problemas como el mundo las arregla. Y vas a acabar otra vez divorciado, divorciada, o yéndote de tu casa, o embarazada, o sacando a alguien embarazada. Haz lo que tú quieras. Si tú quieres hacer eso, pero el diablo ganó ahí. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos ser guiados por Dios, descansar en las promesas de Dios como esta, ¿verdad? Que Dios está cercano a ti cuando tú le buscas. En Éxodo 13:21, ahora gráficamente, Dios nos enseña en su palabra que Él está con nosotros. Es una promesa de Dios que Él no solamente está contigo acompañándote, Él te guía en el desierto. El desierto en el Antiguo Testamento es un tipo, un cuadro, un modelo de nuestra vida aquí en la tierra mientras llegamos a la tierra prometida. Y en el desierto, Dios nunca abandonó a su pueblo y Dios siempre dirigió a su pueblo. Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche iba en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduvieran de día y de noche. Siempre Dios está guiando tu vida si tú quieres guiar tu vida por Dios. Decide de una vez esta mañana ser guiado por Dios, descansa en las promesas de Dios y cumple tu ministerio, cumple lo que Dios quiere que tú hagas. Ponte a servir en la iglesia. Mira, las pruebas de la vida se pasan haciendo lo que te toca en el siguiente nivel. Ya te lo dije el secreto. Estás en el nivel 2 donde todo fue súper bien padre, Dios estaba contigo, viste un milagro, otro, tu matrimonio se restauró, vino el trabajo que tanto esperabas, tu hijo aquí está, encontraste una iglesia, todo parece estar súper bien. Ese es el periodo de iluminación, ahí estás. Lo que sigue es un periodo de prueba y va a venir la prueba a través de un problema familiar, a través de un problema económico, ¿sí? O cuestiones de posesiones y demás, y Dios va a probar tu orgullo y vas a tener que humillarte, y ahí viene la prueba y pum, pega la prueba, a veces en las 3 áreas al mismo tiempo, fuerte. Prepárate, viene la prueba, ok, yo tengo que confiar en Dios y me tengo que humillar, pues sí, a veces son cuestiones del cuerpo, enfermedades. Es una prueba de parte de Dios para ver si realmente amas a Dios o no, o nada más cuando todo estaba bien. Y Dios te va a probar. En medio de la prueba necesitas perseverar en tu relación con Dios. ¿Cómo se pasa la prueba? Haz lo que sigue en el siguiente nivel. El siguiente nivel es participación en el ministerio. Ponte a servir. Da de ti para Dios y deja que Dios se encargue de la situación difícil. Y confía en Él y aprende en ese periodo de prueba a confiar en Él. Pablo no paraba. ¿Lo viste? Está saliendo de Filipos donde casi lo matan y todo.
tuvo que haber un terremoto para que él saliera de la cárcel, etcétera. Luego llega a Tesalónica y le arman un alboroto, toda la ciudad se pone en contra de él. Iban a buscarlo, no creas, para preguntarle, iban a matarlo. Por eso lo esconden y luego lo sacan de esa ciudad. Y él llega a Berea y ¿qué hace? Hace lo mismo, no se detiene. No te detengas por los problemas que vienen a tu vida. Sigue la guía de Dios y descansa en Dios. Esa es la enseñanza. Cumple tu ministerio, lo que Dios quiere que hagas. No es tiempo de retirarse, hermanos. No es tiempo de retirarse. Y siempre para los líderes, ¿verdad? Nunca renuncies el lunes. El lunes es cuando que no sirve esto, ¿verdad? Nunca renuncies el lunes, deja que pase martes, miércoles, ya se calma. Primera de Pedro 3:15 dice: santifica a Dios el Señor en tu corazón, pero sí está preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Por qué en medio de tanto problema y dificultad no estás vuelta loca o vuelto loco? Déjame te platico de mi Dios. Necesitas prepararte, dice ahí, estar preparado, siempre preparado. Para eso tenemos los cursos de esta iglesia. Y van a empezar el 18 de enero, vamos a empezar los cursos en esta iglesia. Primero de Tesalonicenses 1:5, Pablo hablando a esa iglesia les dice: nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente. Ustedes saben bien lo que nos pasó en Tesalónica. Llegó también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien saben cuáles fuimos entre ustedes. Por amor a ustedes, manténganse firmes. Cumplan su ministerio como iglesia, es lo que Pablo les está diciendo. No llegamos nada más con palabras, tenemos poder en Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ahí es donde se aplica. Yo puedo hacer todo en Cristo independientemente de la situación en la que estoy. Ahí es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra característica de lo que pasó cuando nació esta iglesia, y que es una lección para nosotros, es que debemos ser como ellos, valientes para Dios. Todo este grupo de personas que creyó, no dejaron de ser iglesia. Pablo tuvo que salir, pero los que ya se habían convertido, y la casa de Jasón se convirtió en iglesia. No dice explícitamente, pero se juntaban en casas en Hechos. Así que seguramente la iglesia estaba en casa de Jasón. Y Jasón abrió sus puertas, dijo: vénganse todos aquí. Haber tenido un patiezote, porque dice que eran muchos, ¿verdad? Y estaban todos ahí valientes, manteniéndose firmes en medio de la adversidad. Es más o menos el año 50 después de Cristo. Hay persecución del Imperio Romano sobre los cristianos. Ser cristiano y reunirte como cristiano te costaba la vida si te encontraban. Ellos pensaban, como vieron las acusaciones, ahorita vamos a leer por qué son valientes, pues las acusaciones eran de sedición en contra del gobierno. Los cristianos están en contra del gobierno, decían ellos, y eso para los romanos era muy grave. Ya había pasado en otras ocasiones con otras revueltas. Así que los romanos habían aprendido, y en este tiempo, años 50 después de Cristo, cualquier tantito levantamiento en armas o algo era la muerte para todos. Necesitamos ser valientes para permanecer firmes aquí en Dios, y tenemos el poder para nuestras vidas, para mantenernos firmes y valientes. Hechos 17, 5 al 9, ahora sigue diciendo el pasaje, que los judíos que no creían tuvieron celos, y empieza la oposición aquí. Tomaron consigo algunos ociosos, y este es el diablo, hermanos. El diablo se opone a la iglesia. Tienen guerra contra nosotros. Tienen guerra, escucha, tienen guerra contra nosotros. Quieren destruir tu vida, destruir tu matrimonio. Destruir tu vida matrimonial futura, joven. Ellos toman hombres ociosos, hombres malos, juntan turbas, ¿verdad? Dice ahí,
alborotan la ciudad completa y van contra ti. Ahí asaltaron la casa de Jasón y procuraban sacarlos al pueblo, pues era para apedrearlos y meterlos a la cárcel y tal vez matarlos allá. Ahí buscaban a Pablo, no lo encontraron, dice, pero no hallándolos a Pablo y a Silas, pues se trajeron a Jasón y a algunos hermanos que estaban ahí ante las autoridades de la ciudad y gritaban: estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí. Fíjate la valentía que tenía Pablo y cómo reconocía el mundo la valentía de Pablo. Estos que trastornan al mundo entero es la descripción de Pablo y Silas. Yo quisiera que así dijera la gente: esta iglesia bautista de San Luis Potosí, que anda trastornando toda la ciudad, están aquí. Y es chamba de Euge hacer eso. Y van a ir a la casa de Euge y se la van a llevar presa, yo creo. ¿Ok? Porque queremos trastornar la ciudad con el evangelio de Cristo. Yo eso es lo que pretendo, hermanos. No sé ustedes, yo pretendo que cada uno de nosotros que estamos aquí trastornemos la ciudad de San Luis Potosí. Los de Valles, trastornen la ciudad de Valles. Los de Aguascalientes, que trastornen toda la ciudad de Aguascalientes. Y seamos conocidos y nos tengan en este concepto: los que trastornan al mundo entero han llegado aquí también. Para eso vamos a necesitar valentía, compromiso, a los cuales dice que Jasón los había recibido. Esa es la acusación. Todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey. Eso sí se lo sabían bien. ¿Por qué? Es el mensaje que ellos llevaban: Jesús es rey. Jesús es rey, Jesús es rey. Y ellos agarraron como pretexto eso para acusarlos ante las autoridades y que los mataran. Dicen que hay otro rey y los César eran muy celosos de eso. Una acusación así de decir Jesús es rey, Jesús es Señor, es curios, Jesús es Señor de mi vida, era para muerte para ti. Por eso decir que Jesús es mi Señor y aceptar el señorío de Cristo es lo que te hace cristiano, y no una oración diciendo que Jesús es el Señor. Es demostrar con tu vida valentía como la iglesia en Tesalónica al nacer, para soportar la adversidad y salir adelante diciéndole a todo el mundo que eres cristiano. ¿Tanto te cuesta eso? Bueno, yo sí conocí cuando era joven, tenía en el grupo jóvenes que nadie en su escuela sabía que eran cristianos. Y así era mejor porque podían decir groserías, tomar con ellos, hacer travesuras, burlarse de las chicas, etcétera, cosas que hacen los jóvenes que no son cristianos. Y entonces te conviene no decir que eres cristiano para andar con ellos en la turba. Pues muy mal, ¿verdad? Vas a necesitar ser valiente, vas a necesitar decirle a todo el mundo que eres cristiano. Ahora es bien fácil. ¿Cómo es fácil? Facebook. Y yo te voy a retar. Ese es el reto. No sé qué tan valiente puedo hacer eso, pero lo básico, lo mínimo, es que en Facebook pongas que eres cristiano, que todos sepan que eres cristiano, que si publicamos algo en la página de la iglesia, en Instagram de la iglesia, en YouTube, tú le des a ese clic, a ese botoncito que dice compartir. De hecho, ahorita los que están en Facebook, vea tantito ahí abajo, sal de la pantalla completa, en la parte de abajo, ahí hay una flechita así como que de lado, le picas ahí, dice compartir. Dale compartir, cambia a dónde la quieres compartir arriba y ponle que en tu muro, en noticias, y le das compartir. Y te voy a retar a que todo el mundo que tienes en Facebook sepa que vienes a esta iglesia y que eres cristiano y que no te importa lo que digan. Es más, los vas a invitar a venir. Necesitamos hacerlo, hermanos. Y cada cosa que publiquemos, compártela, es para eso. Es para anunciar al mundo entero las maravillas de Dios, decía el salmo que leímos hoy. Pero ellos sabían que esos cristianos decían que Jesús era el rey y por eso alborotaron al pueblo, a las autoridades de la ciudad, y tuvieron que pagar una fianza. Y te va a costar. Ellos tuvieron que pagar para poder salir libres ahí. ¿Ok? Entonces, como enseñanza el día de hoy, enfrenta la aflicción, no te escondas de ella, no te vayas, digo yo, como la muñeca fea, ¿verdad? Ya llorando por los rincones,
con tu amigo el recogedor, ¿verdad? Y el trapeador, y nada más así, ¿verdad? No, levántate, yo sé que es difícil, para eso estamos aquí como iglesia. Lloramos con los que lloran, nos alegramos con los que se alegran también. Pero si estás pasando una situación difícil, para eso están tus líderes. Ve con tus líderes y les sabes que yo estoy pasando esto, ayúdame. Ora por mí, dame un buen consejo, aconséjame, consuélame, oye, algo haz, ¿verdad? Pero enfrenta la aflicción y no te la comas tú solo, la soportes tú sola, vivas ahí sola, teniendo una iglesia. Necesitamos aprender a vivir como iglesia, hermanos, de esa manera. Y cuando alguien nuevo llega a esta iglesia, debemos arroparles de la misma manera. Es la parte de compasión que decíamos ayer en la reunión de adultos. Necesitamos enfrentar la aflicción todos. Todos tenemos problemas. Todos aquí, incluidos nosotros, Lupita y yo. Pasamos situaciones, debemos enfrentarlas. Y enfrentadas como iglesia es mejor. Eso hizo la iglesia en Tesalónica. Isaías 41:10 dice, no temas, no temas. Hay problemas y dificultades, no temas, yo estoy contigo. No se ha acabado el mundo. Yo estoy por venir, dice Jesús. No temas, yo estoy contigo. No desmayes. Ánimo, vamos a servir en la iglesia. Pero es que pues ahí nadie me hace caso. Hey, ánimo, no desmayes. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es tu Dios hablándote. Amén. No temas, vamos a tomar ánimo en nuestras vidas. Salmo 50:15 sigue Dios hablándote. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Mira qué bonito. Amén. Amén. Para encontrar esos versículos, hermano, tienes que leer tu Biblia. Tienes que pasar tiempo con Dios, que Dios te lo diga a ti, no hasta acá el domingo. No necesitas que yo te lo venga a decir aquí el domingo. Agarra tu Biblia cada día y cada día puedes tener este tipo de mensajes de parte de Dios para ti. Y agarrar ánimo y seguir adelante. Seguir adelante. No es tiempo de rendirse. Necesitamos enfrentar la aflicción y, como la iglesia naciente en Tesalónica, resistir bajo presión. Si ellos se hubieran dado por vencidos y hubieran dicho, no, pues ya hasta tuvimos que pagar la fianza para salir, no olvídense de mí, no regreso a la iglesia en Tesalónica nunca hubiera sido fundado y tal vez, dicen los historiadores, tú no estarías hoy aquí. Así de importante fue el que ellos fueran valientes y enfrentaran la aflicción que tuvieron y resistir la presión que tuvieron en sus vidas. Ellos permanecieron firmes, dijeron, ¿cómo que no? Vamos a hacer la iglesia en Tesalónica, una iglesia que fue de verdad de ejemplo para muchas otras iglesias. Segunda de Timoteo 3:12 dice que también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El diablo va a tener guerra contra ti. Es mejor que estés preparado para enfrentarlo y para soportar las presiones de la vida. Mateo 5:11, Jesús mismo hablando, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Vamos a persistir en medio de la adversidad. Por último aquí, para lograr esto, ¿verdad? Permanecer firmes en medio de la adversidad, nacer como iglesia en medio de la tormenta, debemos permanecer fundados en Dios, que tengamos un ancla firme para nuestras vidas. Y ellos la tuvieron. Pablo estuvo con ellos enseñándoles palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios, hasta que fue fundada esa iglesia. Les escribió una carta que ahora es parte del canon bíblico. Ellos tenían esa carta y la leyeron. Les dice, asegúrense de leer esta carta a toda la iglesia.
Tenían palabra de Dios sobre la cual fundar su vida, estar firme en medio de la aflicción y en medio del dolor. Dice aquí la última parte del pasaje: inmediatamente los hermanos les enviaron de noche a Pablo y Silas, después de que los tuvieron con ellos, a otra ciudad, a Berea. Y allá en Berea sucede algo también. Dice que los judíos de allá no eran como los judíos de Tesalónica, que los querían matar. Los judíos de allá dijeron: a ver, vamos a analizar lo que nos dices, Pablo, y vamos a ir a las escrituras. Y dice que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras. ¿Cuántos días? Cada día, o sea, todos los días, ¿verdad? Escudriñaban las escrituras. No fue ahora nada más el sábado, como en Tesalónica. Cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Entonces, si te reté a publicar que eres cristiano, el reto más importante aquí es que puedas leer la Biblia en un año. Y por eso vamos a escribir la Biblia completa a mano. Necesitamos saber que nuestro fundamento firme es la palabra de Dios, y más que nunca vivir en la palabra. Vivir en la palabra. Eso fue lo que pasó a estas iglesias. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres ahí. Y cuando los judíos de Tesalónica supieron que allá pasaba lo mismo en Berea, y que ahí les anunciaban la palabra por Pablo, pues fueron también allá, y también los de Berea pasaron lo mismo que los de Tesalónica. También los de Berea pasaron lo mismo que los de Tesalónica. Necesitamos, para estar fundados en Dios, profundizar en las escrituras. Puedes profundizar en las escrituras en tu lectura diaria, profundizar en las escrituras en los cursos entre semana. Profundiza en las escrituras. 1 Timoteo 4:13: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Fue el consejo de Pablo a Timoteo. Ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. Lectura, exhortación, enseñanza. Ese sería un buen propósito de año nuevo. Voy a estar en la lectura, la exhortación, que es donde estoy predicando, y la enseñanza en los cursos. Ahí voy a estar. Un buen propósito de año nuevo. Romanos 15:4: porque las cosas que se escribieron, aquí están escritas, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación ¿de quién? ¿Del pastor? ¿Del líder de ministerio? ¿De tu amiga la Rumi que vive contigo? ¿De tu novio, tu novia? No, por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Y sí, estamos presos en este mundo, pero somos prisioneros de esperanza, con una esperanza en nuestras vidas. Entonces, profundiza en las escrituras y cambia tu corazón. Algo que marcó la iglesia en Tesalónica, hermanos, fue que ellos fueron transformados. Y la intención de las predicaciones es transformar tu vida. Cambiar vidas es mi función aquí con la palabra de Dios. No lo hago yo, lo hace el poder de la palabra, pero algo diferente debe estar pasando en tu vida con respecto a la predicación y la enseñanza que damos en esta iglesia. Cambia tu corazón. No va a pasar mágicamente. Tienes que colaborar recibiendo la palabra, atesorándola en tu corazón, poniéndola en práctica en tu casa, poniéndola en práctica. Hechos 3:19: así que arrepentíos, era el mensaje siempre. Arrepentíos y convertíos, o sea, cambia tu forma de pensar, deja de pensar como antes, deja de pensar como el mundo, para que sean borrados tus pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿No te gustaba el recreo en la iglesia, en la escuela? El tiempo de refrigerio. ¿Tú quieres tiempos de refrigerio? Permanece en la palabra de Dios, cambia tu forma de pensar. Segunda de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado,
y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, ¿es condición? Entonces, si haces eso, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Nos toca algo a nosotros? Sí. Buscar a Dios de todo corazón, ser valientes delante de Él, permitir ser guiados por Él y su palabra y permanecer firmes en la fe. De esa manera nació la iglesia en Tesalónica, hermanos. Esa era la iglesia naciente ahí, una iglesia que nos está poniendo el ejemplo 2000 años después. ¿Sabes que la ciudad de Tesalónica todavía sigue en pie hoy, el día de hoy? Se llama Salónica, ya no se llama Tesalónica. Puedes buscar en Google, ir ahí, hay tours turísticos y todo. Sigue siendo un puerto principal. 2300 años después sigue fundada y funcionando la iglesia en Tesalónica, pero no hay cristianos. Es una gran tarea que tenemos como iglesia, hermanos, aquí. Vivamos bien nuestras vidas y en medio de las tormentas renazcamos. Hay que cambiar nuestra forma de pensar. Entiendo que hemos pasado situaciones difíciles, nosotros en lo personal también, pero una iglesia sana y creciente debe florecer y permanecer firme en medio de las tormentas. Una iglesia sana y creciente debe extender el reino de Dios valientemente en un mundo que le aborrece, ¿sí o no? Bueno, esa iglesia sana y creciente somos tú y yo, ¿ok? Para este año, entonces, quiero invitarte, ¿verdad?, a tomar estos retos así. Publica por todos lados que eres cristiano, publica de la iglesia, dale compartir a todo lo que vamos a estar publicando ahí. Invita a gente a venir contigo a la iglesia todo el año, a tus grupos. Y en los grupos, por favor, ayúdenme a traerlos los domingos. Hay gente en la iglesia que viene a los grupos pero no viene el domingo. Necesitas acercarlos a la iglesia de domingo. Invítales a tomar el discipulado. Invítales a tomar los cursos. Cuando ellos empiezan a discipular, ahí realmente empezamos la tarea del discipulado, que es a lo que fuimos llamados. Vamos a discipular a la gente aquí, en Valles, en todos lados, ¿ok? Vamos a permanecer firmes en medio de las tormentas. ¿Van a seguir viniendo? Sí, pero yo quiero tomar el ejemplo de la iglesia naciente en Tesalónica para nosotros. Y que esa iglesia sana y creciente siga extendiendo el reino de Dios con valentía en un mundo que le aborrece. Eso va a requerir de nosotros pasar tiempo a solas con Dios, creciendo espiritualmente según los 7 niveles del discipulado y cada uno de nosotros sirviendo en la iglesia. De esa manera esta iglesia va a ser otra onda y va a nacer en la tormenta. Vamos a orar. Gracias, Padre, primero por tus promesas, que sabemos que son firmes, que no cambian. Lo hemos vivido, Señor, y creemos en eso, y creemos que tú tienes aún mucho por hacer en nuestras vidas. Permítenos, Señor, hacer nuestra parte. Ayúdanos, Señor, danos pasión por ti, pasión por tu palabra, compasión, Señor, por la gente. Ayúdanos a extender tu reino, ayúdanos a tener una mejor relación contigo. Ayúdanos, Señor, a ser luz, que podamos publicar de ti en todos lados, invitar a gente a aceptarte como Señor, como Salvador, tener ejemplo en nuestras vidas, Señor, de cómo se vive la vida cristiana y nacer y renacer como iglesia bautista de San Luis Potosí en medio de oposición, problemas y dificultades. Queremos ser esa iglesia que refleja tu amor, Señor. Llévanos, Padre, más allá de lo que podemos lograr solos o sin ti, sin tu guía, sin tu dirección, sin valentía, sin firmeza. Permítenos, Señor, ser guiados en nuestra vida personal, así como guiaste a Pablo en cada área de su vida. Permítenos, Señor, también ser valientes para hacer las cosas que tú quieres que hagamos y sobreponernos a la adversidad. Y permítenos, Señor, tener un ancla firme en ti,
que podamos estar fundados sobre la roca y que nada nos mueva de ahí. Te lo pido, Señor, esta mañana en el nombre de Jesús. Amén.